El devocional de esta mañana se titula ¿Qué hay en un nombre? Y la respuesta es todo. A lo largo de esta semana hemos estado viendo una serie de devocionales que tratan acerca de esto y que nos muestran una realidad del nombre del Señor. Y en esta mañana estaremos estudiando un versículo que está en el libro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Donde se nos dice, y el nombre de la ciudad desde ese día será, el Señor está allí. El libro de Ezequiel es uno de los libros más interesantes de la Escritura, porque muestran un contraste entre el Señor acusando al pueblo de Israel por sus pecados y ciertamente dándoles un tipo de disciplina por sus pecados. Pero también vemos un contraste en que el libro de Ezequiel es un libro de esperanza. Porque al final del libro, de hecho el versículo que acabo de leer es el último versículo del libro, al final se nos dice que habrá una ciudad que tendrá el nombre de El Señor está allí. Y una de las cosas innegables y que vemos a lo largo de toda la Escritura es que el Señor quiere habitar en medio de su pueblo. Cuando nosotros vemos en el jardín del Edén, dice que el Señor se paseaba por medio del jardín. Cuando Adán y Eva estaban ahí, tenían una comunión ininterrumpida. Luego, cuando vemos la vida del pueblo de Israel, vemos que su vida se centraba en el tabernáculo. El tabernáculo, como nosotros sabemos, era la presencia de Dios mismo en medio del pueblo. Dios moraba en medio del pueblo por ese tabernáculo y más adelante lo conoceríamos como el templo. Así que en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo el deseo de Dios es morar en medio de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Cristo mismo, Emmanuel, el Dios con nosotros, viene a este mundo para morar en medio de nosotros. Y Juan nos dice que Él tabernaculizó en medio de nosotros. Él era ese tabernáculo perfecto, que Dios tomando forma de hombre ahora estaba con nosotros. Pero la historia no termina ahí, sino que ahora nosotros como creyentes, nosotros tenemos una gran promesa en el Nuevo Testamento, que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Así que vemos ese deseo del Señor de relacionarse con su pueblo, de vivir en medio de su pueblo, de habitar en medio de su pueblo, y el Señor siempre lo ha hecho. Pero hay una realidad también que no podemos negar. Y esta realidad es la siguiente, que nosotros todavía no vemos esa, vamos a decirlo así, esa comunión, esa realidad completamente consumada. Es por eso que en Apocalipsis 21, capítulo 3, se nos dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El último libro de la Escritura termina con una exhortación de esperanza, con una noticia de esperanza. Y esa noticia es que moraremos con el Señor por siempre, que toda esta maldad, que todo este sistema del mundo pasará y que nosotros viviremos con el Señor para siempre. Él renovará todas las cosas. Nosotros viviremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva con la presencia de Dios de una manera incluso mejor que Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Así que, mis hermanos, tenemos que estar conscientes de esta realidad. Dios quiere y Dios habita en medio de su pueblo. De eso se trata la relación que tenemos nosotros con el Señor. Y esta relación no hubiese sido posible si Cristo, el camino, la verdad y la vida, no nos venía a acercar con el Padre. Todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador tiene la seguridad de que habitará cara a cara con Dios,
que él pasará la eternidad con el Señor. No solamente se trata de ir al cielo, se trata de habitar con Dios por la eternidad. Así que mis hermanos, en esta mañana, en este devocional, quisiera que recuerden que el deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo y que Él hoy habita en nosotros, Él mora en nosotros. Pero también quisiera que recuerden que tenemos una esperanza futura, que es habitar con el Señor por siempre. Esa es, o ese debe ser, nuestro más grande deleite. Habitar con el Señor y verlo tal como Él es. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bendiciones, hermanos.